encuentra con nosotros nuestro compañero y colaborador Adrián Ramírez López para hablar sobre el tema que tenemos hoy en la cápsula de las secuelas del viejo régimen, cárceles en México, exclusión social, penas trascendentales para presos y sus familias por el bien de México, primero los presos pobres. Te damos la bienvenida, Adrián Ramírez. Muy buenas tardes, buenos días todavía. Hola, ¿qué tal? Buen día, Aníbal, amigos que están allá en los controles y la gente que sigue esta videoaudiencia de Contralínea. Eh, pues hemos tenido que estar tomando en cuenta en estas secuelas del viejo régimen que hay que estar haciendo hincapié en un tema, porque lamentablemente a nivel de la gran prensa, de los grandes medios corporativos y también de los espacios alternativos, poco se habla de la situación penitenciaria. Y lo que tenemos nosotros que considerar, que habíamos ya mencionado que se había hecho la invitación al gobierno de Andrés Manuel que visitara las cárceles, le dijimos, visita las cárceles, vayan a todas las cárceles del país, así como han sido exitosas las jornadas que han hecho de más territorio y menos escritorio, y que, por ejemplo, ahora que están reestructurando todo el Sistema Nacional de Salud, va a ser exitoso porque sobre el terreno ven que las obras que estaban proyectadas, que los recursos que había proyectados, que lo que se había destinado para los casos no está en la práctica, en la realidad cubierto, y es algo importante. El tema que nos ocupa es un tema que consume parte del erario, que consume muchos recursos de la hacienda pública a nivel federal, estatal y municipal, y que lamentablemente no cumple la función que debiera cumplir. Entonces, por eso hablamos de que por el bien de México, los presos pobres, por el bien de todo el sistema penitenciario, los presos pobres, y también ahora que estamos hablando que es tiempo de mujeres, lamentablemente los daños colaterales que existen en relación a la situación penitenciaria recae sobre las madres, las esposas y las hijas de los presos. Nosotros podemos ver que quien se ocupa de visitar, de ir, de estar atento a las personas que se encuentran privadas de su libertad, pues son las mujeres en su mayoría. Lamentablemente, muchas de las mujeres que se encuentran en prisión van siendo abandonadas por las parejas, por los familiares, y quienes las llegan a visitar en menor frecuencia son las madres, son las hermanas, son las hijas, que son las nietas que van a los centros penitenciarios. Eh, si ustedes revisan las denuncias, las quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las comisiones de estatales, un número importante de quejas tienen que ver con la situación penitenciaria, y de esta, la situación de la salud, de la cual ya hemos hablado 3 capítulos. Hoy no quiero mencionar más, pero hay que decir que las secuelas del viejo régimen le han heredado a este nuevo gobierno que empieza la cuarta transformación un estado de cosas que tiene que cambiarse y que tiene que modificarse fundamentalmente. Y eso hay que tomar en cuenta que México reproduce el modelo carcelario de Estados Unidos, México reproduce el modelo punitivo de Estados Unidos por ser parte del neocolonialismo y sobre todo de la etapa neoliberal que tanto beneficio ha redituado para las empresas, tanto del lobby de las armas como de los recursos y tecnologías para la seguridad, entre comillas y sin comillas, y también los grandes recursos que se emplean con los mecanismos para videovigilancia, para detección de metales, para la tecnificación de los sistemas de control y verificación. Ya hemos hablado también de la difícil situación de los familiares de los presos que tratan de visitar y que de repente se enfrentan a esta tecnología
que de poco sirve porque en un turno le pueden decir que la persona pasa con esa ropa, en otro, en otras semanas hay otro turno y le dice que esa misma ropa con la que había entrado no va a pasar, que se detectó alguna sustancia y les niegan el paso, a pesar de que muchos de los familiares han tenido que dejar su día de trabajo o incluso trasladarse a lugares lejanos para poder visitar a los presos. Es decir, tenemos que considerar que estamos ante penas trascendentales que afectan fuertemente al patrimonio de las familias que se ven inmersas en la situación cuando uno de sus familiares, por alguna razón, y lamentablemente en un alto porcentaje mayoritario, son delitos fabricados y esta situación es de una vulnerabilidad extrema. Y es por eso que estamos haciendo el llamado a que se considere que el territorio nacional tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, pero primero hay pequeñas microporciones de ese territorio donde no llegan los programas sociales, donde no llegan los beneficios, donde la cuarta transformación no se hace presente, donde son islas eh, que donde lamentablemente, a pesar de la pobreza y de la precariedad en la que se encuentran las personas, todavía se les cobran los servicios, se les cobran más caros que si estuvieran afuera y eso genera una afectación para el patrimonio, pero insistimos, también para el erario. Este es el inicio de lo que estamos hoy conversando, Aníbal. Claro, Adrián, y bueno, en esta primera participación que haces, en otras ocasiones contigo y con Lastri también hemos hablado de las reglas Mandela, de cómo se violan constantemente este tipo de reglas, algunas de ellas sobre todo que tienen que ver con el tema de la alimentación, de la salud, de garantizarle los derechos humanos a a la gente que está en situación en cárcel. Y esto último que decías hace un momento, estos nichos que forman parte también del territorio en donde no llegan los programas sociales, ahí qué más nos puedes detallar, porque por lo regular, y eso lo presentaron también hace algunos días anteriores, se habla mucho de que México ha hecho reales esfuerzos para sacar a la población en situación de pobreza de esta condición, ¿no? 9.5 millones de personas salieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de esta condición. Sin embargo, también todavía faltan esfuerzos para continuar con esta política y sobre todo vincular esta parte con la situación en situación de cárcel, ¿no? Ahí nos decías hace un momento que había gente que, bueno, no tiene los delitos comprobados, que no llega a la justicia todavía. ¿Qué es lo que nos puedes decir ahí para abundar un poco más en esta parte? Bueno, Aníbal, hay que comentar que la ley de ejecución penal que tenemos prácticamente va recuperando la mayor parte de las reglas Mandela y las eleva a rango de, de obligatoriedad de cumplimiento. De la misma manera, están los compromisos internacionales de México que por la Constitución están haciendo parte de nuestras normas internas y también hay una serie de directrices del Plan Nacional de Desarrollo que el eje vertebral, como lo hemos mencionado, es que por el bien de todos, primero los pobres, y que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Es decir, eh, México heredó de, de los viejos regímenes en el modelo neoliberal, un modelo carcelario que está ahora siendo certificado por la Asociación de Centros Correccionales de Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir Estados Unidos en relación al respeto de los derechos de los presos o al respeto de los derechos humanos? No podemos tomar de ejemplo un país que en primer lugar tiene la mayor población de presos a nivel mundial en términos absolutos y el segundo lugar en términos relativos, ya que quien tiene hoy el primer lugar en tasa de presos
y en términos absolutos uno de los primeros lugares es El Salvador. No puede ser que El Salvador, un país tan pequeñito, tenga una población penitenciaria tan grande y que de la noche a la mañana con el gobierno de Bukele se incrementó de manera exponencial. Y claro, la cárcel del SECOT es una de las cárceles que están certificadas por ese modelo de correccionales, como ya lo habíamos hablado en algún momento en las prisiones del estado de Querétaro y concretamente la prisión de San José el Alto, que está calificada como una de las mejores del país y sin embargo se violentan gravemente los derechos humanos de forma sistemática, reiterada y cotidiana. Entonces, este modelo tiene que cambiar. Y por otro lado, el modelo que toma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada partiendo del Estatuto Antiterrorista que crea Estados Unidos después de lo de las Torres Gemelas y conjuntamente a nivel internacional se integra lo que le llaman el protocolo de Palermo, la Convención de Palermo, para combatir la delincuencia organizada, el crimen transnacional y todo esto, y aquí en México se aplica sobre la base de la ley contra la delincuencia organizada. Los medios de comunicación, esos que hoy despotrican y hablan y dicen que hay censura o que viene la censura con estas reformas que hay, son los que ellos firmaron un pacto de silencio para que no se conociera las masacres, no se conociera el terrorismo de Estado que se desarrollaba y que la política del gobierno de anterior a Peña Nieto y desde Peña Nieto hacia atrás era prácticamente abatir delincuentes en horas de oscuridad, es decir, el mejor delincuente era el delincuente preso, y venían a decir que debían de endurecerse las penas porque el Estado no le debería temblar la mano y pensando que una pena baja significaba impunidad, cuando en realidad el poder disuasivo de las penas bajas no es el elemento fundamental. El elemento fundamental es la lucha contra la impunidad, es decir, que quien comete un delito, primero tiene que garantizarse la reparación de daño. Quien denuncia un delito, y si el Estado mexicano, las instituciones garantes de la seguridad de las personas no logran evitar ese delito, entonces tienen que reparar de inmediato el daño al momento en que una persona presenta su denuncia penal, se demuestra que efectivamente se cometió el ilícito, se demuestra también fehacientemente que quien lo sufrió tiene la titularidad para ser víctima y por lo tanto inmediatamente la fiscalía y los órganos responsables tienen que reparar el daño. Se repara el daño. Esa reparación de daño deberá venir de todas las multas, cauciones, eh, este, eh, gastos de reparación que se generan, todo lo que ingresa al erario y también con la cuestión de todo este instituto para devolver al pueblo lo robado, se crea un gran fondo para reparar a las víctimas, porque la víctima necesita que le reparen el daño lo más inmediatamente en relación al momento en que se ocurrió la situación. Sin embargo, en el modelo actual, hasta que una persona es sentenciada y hasta que esa persona va a pedir un beneficio o va a salir de la prisión, es cuando se está buscando a la víctima para poderle reparar el daño y en la mayoría de los casos eso retiene incluso a una persona presa para poder obtener un beneficio porque no. Bueno, vamos a ver si logramos recuperar la comunicación con nuestro compañero Adrián, porque esto último que estaba mencionando, pues es parte también de la coyuntura que estamos viviendo actualmente. En el caso de Estados Unidos, nos comentaba Adrián que este tipo de certificaciones que suelen
hacer a este tipo de cárceles en México, así como en el mundo, como es esta que nos puso de ejemplo en El Salvador, pues omiten esta parte de las violaciones a derechos humanos. Esa parte también es importante de tratar de vincularla, tratar de, sobre todo, de entender cómo este tema de las certificaciones que vienen sobre todo también desde Estados Unidos, tienen esta calidad, ¿no? De omitir esta parte de las violaciones a derechos humanos. Ya recuperamos ahí a Adrián y vamos a continuar con esto último que nos estabas mencionando. Bueno, sí, tenemos por ahí tengo algún problema aquí con la señal de internet, pero bueno, insistimos, entonces primero poner en el centro de todo a las víctimas. ¿Qué es lo que nos debe preocupar? Que se repare el daño y que se evite que quien lo cometió lo vuelva a hacer. Y entonces, en lugar de abusar de la prisión, tenemos que llevar a las personas que cometieron los ilícitos a medidas para que puedan reparar el daño y para ello, pues, trabajo en favor de comunidad, brazaletes, en fin, todos los beneficios que puede haber. Pero algo también que debe ser muy importante y también necesario es, no sé si me están escuchando, creo que Pues tengo bien, ahí, ¿si me escuchan ya? te estamos escuchando, Adrián. Ok, No hay problema. bueno, entonces, repito, reparar el daño a la víctima, evitar que las cárceles se llenen de personas, dejar de promover ese imperialismo que hay carcelario y con ello también cambiar el modelo para que, como en muchos países, la pena máxima pueda ser de 20 años conmutable a 10, que las penas puedan ser compurgadas de manera simultánea cuando la sentencia es más o menos simultánea. Y esto nos permitiría primero asegurarnos de que quien van a ir a prisión van a estar en prisión. Segundo, que quienes están en prisión van a cumplir su condena. Y tercero, vamos a evitar un hoyo inmenso al erario porque el mantener en prisión a la gente sino ese gasto también se incrementa por lo que significa el pago para los juicios, las promociones, etcétera, todo lo que tiene que ver con el proceso de la ejecución de la sanción penal hasta la libertad, es decir, con eso también disminuimos el rezago judicial que hay porque podría ayudarnos de manera significativa. El otro es que insistimos mucho en que las cárceles no pueden ser consideradas como lugares de reinserción social, porque lo que hay es esa exclusión social. Si nosotros logramos que la población penitenciaria se reduzca drásticamente por este modelo de beneficio en el que no hay necesidad de que tengan que pasar tantos años las personas, quitamos otro factor que produce a la cárcel como un elemento reproductor del crimen. Porque si las personas se encuentran vitaliciamente ya ahí para toda la vida, nunca más van a poder salir, ellos se convierten en parte del engranaje de la delincuencia para asesinar, para cometer delitos y también para llevar a las familias de ellos a una situación extrema. El otro elemento es que debe garantizarse entonces que el trabajo sea el elemento fundamental, pero no como establecen los panistas o como establece el modelo de Estados Unidos o de Israel, sino lo que debe de haber aquí en nuestro país es que cuando una persona ingresa a un centro penitenciario, lo primero que va a ofrecer el centro penitenciario es el trabajo y va a decir, a ver, usted qué sabe hacer, usted qué profesión tiene, y entonces emplear a esa persona, pagarle salarios, no viva la pena trascendental. Además, con ello también permitiría que la persona que es vencida en juicio y es responsable del delito, inmediatamente pueda pagar la reparación de daño.
En tercer lugar, el que tenga acceso a la educación, a la salud. Bueno, ahí estamos teniendo de nuevo problemas con el video y con el audio de Adrián. A ver si lo podemos lograr recuperar para una última participación, para que cierre esta idea que estaba mencionando, porque es importante las distintas propuestas que estaba poniendo Adrián en el sentido de no tener una experiencia carcelaria como la que se tiene actualmente, una justicia que no aplique como una forma de reinserción real social de la gente que tiene este tipo de situaciones, sino que sea una forma, una política distinta en torno a la experiencia carcelaria. Adrián, vamos contigo para que termines esta idea que nos Sí. estabas mencionando. Bueno, esperemos que la conexión nos permita concluir. O sea, hay que entender, hacer entender primero que la 4T tiene que voltear a las prisiones. La 4T tiene que hacer que su jefe máximo, eh, y en este caso, no hablo de la 4T, no hablo de partido, hablo de este gobierno de la Cuarta Transformación, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de Claudia Sheinbaum y todos los equipos que con ella se suman y toda la infraestructura que tiene para que por el bien de todos se atienda la situación penitenciaria, se acuda a ver los centros penitenciarios y se brinde todos los mecanismos para que quien está en prisión trabaje, estudie, haga deporte, haga recreación, se fortalezca, se mantengan los vínculos con los familiares. No es posible que quien está en la prisión tenga que conseguir dinero para pagar la tarjeta telefónica, que hay personas que tienen que estar haciendo un montón de malabares para juntar timbres, para poder mandar una carta, o sea, de ese tamaño, y no tiene papel para enviar las cartas. Hay personas que tienen 10, 15 años, que no tienen contacto con ningún familiar, que nadie los visita y por lo tanto no tienen para poder tener lo necesario, como es, por ejemplo, hasta jabón de baño o como decíamos, timbres o papel para escribir. Es decir, ¿por qué tenemos que llevar a esta situación tan dramática si la pena que se establece dice que la persona está privada de su libertad deambulatoria, es decir, que solo puede caminar y circular por una determinada área, pero es eso, más los derechos políticos de votar y ser votado, los únicos que están restringidos. Sin embargo, a ellos y a sus familiares se les carga muchísimo la situación y entonces estamos en una condición dramática. Eso genera motines, eso genera descontento, eso genera presión social, pero sobre todo genera un, una situación de injusticia que este gobierno no se debe permitir y insistimos mucho a Claudia Sheinbaum decirle, presidenta, por favor, ustedes hagan sus giras para visitar todos los centros penitenciarios. Dijimos, ahora quieren construir y hacer nuevas plantas para autos eléctricos. Les decimos, ahí están todos los centros federales, pueden ser unidades de ensamblaje de los autos y como están en diversas partes del país, estas fábricas en los centros penitenciarios que tienen mucho terreno, que tienen poblaciones grandes que pueden trabajar y vivir y mantener a sus familias, podría ser una herramienta importante en este proceso que hoy se busca enfrentar al imperialismo carcelario. No aceptamos la situación como en El Salvador, con Bukele, no aceptamos la situación penitenciaria que llevan todos los presos en Estados Unidos y que esos modelos no garantizan y que Estados Unidos ha dejado desde hace muchos años de ser un ejemplo en respeto a los derechos humanos o incluso considerarle como un referente democrático. Es importante esta propuesta con la que cierras,
Adrián, sobre todo impedir que este tipo de experiencias carcelarias se queden en México con un gobierno como el que tenemos. Te agradecemos por el tiempo, por esta reflexión, por el tema de suma importancia para todas y todos, y te deseamos una excelente tarde. Excelente tarde a todos y también recordarles que acaba de cumplir 24 años preso Manuel Valenzuela Valdés y que ha sido víctima de tortura, no se ha hecho nada al respecto, no se le ha reparado el daño ni a él ni a su familia. Allá en Querétaro, ese pregón de para allá, que es el lugar que dicen que respetan los derechos humanos y que tenemos 62 casos de víctimas de tortura, muchos de ellos en el penal de San José del Alto. Un fuerte abrazo para ustedes, gracias y bonito fin de semana.